Explora uno de los secretos mejor guardados cerca de Barbosa, Antioquia. Desde el comienzo del sendero, en lo que solía ser el restaurante El Pescadito, te llevamos a través de cada paso hasta llegar a las aguas refrescantes del charco. Nos encontramos con una pequeña serpiente en el camino, pero tranquilos, te mostraremos cómo seguir disfrutando de esta travesía. Descubre el sendero, los secretos de esta aventura y cómo llegar a este increíble charco escondido. Un recorrido lleno de naturaleza y sorpresas nos espera. ¿Listo para un viaje lleno de adrenalina y paisajes inolvidables? Bienvenidos. En esta ocasión nos dirigimos desde Medellín hacia el sector de Barbosa. Vamos a cruzar cerca donde queda el relleno sanitario de La Pradera, que es la que podemos observar aquí en el mapa. La idea es llegar al sector de Botero por la vía vieja que normalmente iba hacia Santo Domingo. Es muy cerca a lo que era el estadero El Pescadito. Eran unos estaderos, unos restaurantes que eran muy conocidos antiguamente cuando era la vía vieja para ir a Cisneros. Ya en este momento, con el nuevo viaducto, ya es muy poco los carros que transitan por este lugar. Sin embargo, como punto de referencia sigue siendo El Pescadito número 2, y en este sector aquí es donde normalmente nos desviamos para coger por esta vereda hacia arriba, que es la vereda Piedra Gorda. Todos los chicos para que después no se nos pare. El charco, uno de los charcos más lindos que tenemos acá en Antioquia, tiene los toboganes naturales más grandes de Antioquia, un tobogán muy bonito, pero tenemos que tener mucho cuidado. Primero, en los toboganes, por lo general van a ver que nos tiramos pues así o se tiran así como en hileritas. Importante cuando se vayan a tirar, mucho cuidado con los tobillos. Y lo segundo, el charco, he venido por ahí 7 veces y 7 veces es diferente. Hay veces que está muy bajito, hay veces que está muy alto, hay veces que está oscuro, hay veces que está clarito, pero siempre cuando cae la cascada y se tiran ahí, hay un remolinito, ahí chiquitico. Debe jala, para que tengan mucho cuidado. ¿Listo? Comenzamos nuestro senderismo desviándonos ahí por la intersección que les mostré al principio, que es el camino hacia la vereda Piedra Gorda. Ahí con Google Maps se pueden ubicar muy fácil. Si le gustaron, pues si quieren me dijo, me los quito. Acá hay unas botas que levitan. Tampoco. Por ahí está estrenoso. Está levitando. De botas, de bastón. Estamos estrenosos ya. El camino es bastante recto, hay unas partes destapadas, hay otras partes que tienen placa huella, pero normalmente es muy fácil, se puede llegar en vehículo hasta cierta parte. En moto se puede avanzar un poquito más. Sin embargo, ahí hay un punto antes de llegar a un puente donde vamos a encontrar donde podrían parquear el vehículo. Y las motos, los que son un poquito más intrépidos, pueden entrar su moto hasta una entradita más cerca del charco. Entonces, la idea aquí es mostrarles el recorrido que vamos ascendiendo así por toda la vereda. Allá al fondo, si ven como un colorcito azul al fondo, ese es el relleno de La Pradera. Allá es donde normalmente los carros de basura van y descargan toda la basura que recogen del área metropolitana de Medellín. Aquí ya podemos observar que es placa huella, entonces hay tramos que es carretera destapada, placa huella, y nos vamos a encontrar con varias fincas. El recorrido es bastante recto. Aquí llegamos a una intersección que nos dimos cuenta que podíamos acortar algo de camino. En vehículos sí toca seguir la placa huella, pero nosotros que veníamos practicando el senderismo, la idea era desviarnos aquí y ahorrarnos este tramo del recorrido. Aquí podemos ver desde donde arrancamos, desde la intersección, y vamos subiendo por todo el camino derecho. Y en este punto fue que encontramos este atajo. Entonces, con el senderismo podíamos cruzar este pedacito, pero si fuéramos en vehículo nos tocaría dar toda la curva tal como la vemos ahí. Entonces, la idea era cortarnos este poquito de camino y que nos rindiera un poquitico más. Miren que allá al fondo se ve el espectacular paisaje y se alcanza a ver muy claro toda esta parte del relleno allá de La Pradera.
Recuerden que algunos videos atrás también estuvimos por ese sector de la pradera, en el charco, en el chorrón de la Jagua, muy bonito. Ahí se los voy a dejar al final en la descripción del video. Ese es otro charco espectacular, muy cerca aquí al sector de Barbosa, para que también lo tengan en cuenta y se den una pasadita. A todos los lados. En este momento éramos como los primeros que íbamos para el charco, sin embargo ahí subía una escalera llena de gente que iba para el charco, iban a disfrutar allá del charco también. Este es un charco que normalmente tiene mucha afluencia de público los fines de semana. Que prendió la chinosa. No, ya iba, si la botamos, ve ahí, ve algo se va ahí. No, yo puedo cargar. Déjeme. Aquí los compañeros que venían más atrás tuvieron la oportunidad de encontrarse con una pequeña serpiente en el camino. Y este fue el video que le pudimos tomar. Como pueden ver, era bastante pequeña y se desplazaba de una manera muy particular. La dejamos seguir su camino, pero de verdad que fue un encuentro bastante bonito. Ya como punto de referencia es esta tienda. Siguiendo el camino se van a encontrar con esta tienda donde pueden comprar su gaseosita o para refrescarse y descansar. Nosotros tuvimos la oportunidad de tomar un respiro acá porque realmente estaba haciendo bastante calor. Y en una de las columnas nos encontramos con este panal. Realmente eran unas abejas algo particulares porque no eran abejas como comunes. Entonces, para que tengan como punto de referencia la tiendecita, ahí en la tiendecita ya hay una virgencita. De ahí se continúa el camino. Aquí podemos ver cómo suben vehículos particulares. Entonces, en este caso, en carro todavía se puede avanzar bastante, solo que pueden llegar hasta una parte donde hay un puente. Y ya después del puente sí pueden continuar en moto, también hasta cierta parte. Directamente hasta el charco como tal no se puede llegar en vehículo, siempre hay que darse una caminadita que lo van a poder ver ahorita más adelante. O sea, es una persona con movilidad limitada, realmente no puede acceder al charco fácilmente, para que lo tengan en cuenta. Aquí en el mapa podemos observar la tienda. Este era el punto de la tienda y la idea era continuar acá por el camino. Entonces, para que lleven esa referencia, miren que es un camino bastante recto. Ahí donde está la señalización es este puente. Hasta acá pueden llegar los vehículos. Miren allá al fondo es donde pueden parquear. Allá habían parqueado la escalera y otro vehículo particular. Entonces hasta ahí pueden llegar en vehículo, digamos, tipo automóvil. Ya las motocicletas sí pueden continuar más adelante. En este punto también nos dimos cuenta que el agua estaba bastante limpia. Estábamos bastante preocupados porque la noche anterior había caído un aguacero bastante fuerte en la ciudad de Medellín, lo que pudo haber afectado mucho la calidad del agua, tal como nos pasó cuando la caminata de Cisneros, que en los charcos de Cisneros cayó un aguacero bastante fuerte la noche anterior y el agua estaba demasiado sucia y esa vez no pudimos disfrutar de los charcos. Ese es otro video que les dejo ahí abajito. Esos charcos de Cisneros también son espectaculares para que los tengan en cuenta y los puedan visitar. Entonces miren, por ejemplo, desde el puente hasta donde pueden dejar las motos, miren cómo es el camino. Y son aproximadamente 500 metros, casi 1 kilómetro lo que hay que caminar desde donde se deja el vehículo. Aquí hay algunas personas que les pueden vender gaseosa, juguitos, cerveza. Ahí pudieron ver en su chacita, esperando de pronto que la gente que vaya al charco le compre alguna cosita. En este punto hay que cruzar esta quebradita. Entonces, en moto se puede cruzar muy fácil si la persona es, digamos, que algo intrépida y pasa su motico por el camino. Otra de las cosas que puede ocurrir es que si esta creciente está algo alta, pues tengan en cuenta que va a haber mucho más flujo de agua y no se va a poder cruzar fácilmente. Pero necesariamente para llegar al charco hay que hacer esta parte del sendero, hay que pasar por este charquito. Entonces, por eso les decía anteriormente que una persona con movilidad reducida es difícil que llegue, porque el vehículo ya donde se dejó es siempre retirado y miren todo el trayecto que hemos caminado y todavía nos falta aproximadamente por ahí otros 500 metros para llegar a la entrada del charco.
allá pone a tocarme. Se resbala uno, estoy resbalando. Nuevamente para ubicarlos, aquí tenemos el mapa, el punto señalado es el puente y cogimos este senderito. Entonces nos vamos bordeando prácticamente la quebrada grande y este es el caminito y en este punto de acá es donde nos toca cruzar la quebradita que acabamos de ver, que miren que viene de la parte superior. Y hay que seguir este senderito hasta llegar a una partecita donde ya es la entrada para el charco, que sería en este punto como tal. Entonces este es el charco, ahí pueden ver la imagen desde el Google Maps, la idea es llegar hasta allá. En moto se puede llegar un poquitico más cerquita, pero no directamente hasta el charco. Está tan linda aquí, chupando. Ay, ¿Cómo vas? mucho calor, mucho calor. Es el calor. Es lo que vosotros no se Es que yo fui a la cita. No, yo no te vi, no te vi. Sí, o sí estaba sentada en tal mesa. Ah, que no lo reconocí. Póngase el traje rojo. Y cuando tú la ves de aquí para allá, ¡ey! ¿Cuál yuca o arracay? Yuca harto. Y pan aquí no da pan. Y hay café. Desde del palo de yuca, ¿quién creyera que bajo en la raíz? Siguiendo el camino nos vamos a encontrar ya con este letrerito que dice Charco del Guamo. Hasta acá pueden llegar las motos, miren que aquí hay algunas motos parqueadas, de pronto de personas que han venido ya al charco, hasta aquí llega la moto propiamente. Ya de aquí en adelante sí toca bajar a pie y de aquí al charco son aproximadamente otros 200 metros. Entonces el letrerito les marca por dónde sigue el sendero. Entonces pueden ver que se entra aquí por el portoncito y ya es seguir este caminito que es totalmente derecho hasta llegar a la zona de unas casitas, que realmente es una tienda y la parte del restaurante. Una de las ventajas de este charco es que aquí la señora les vende los almuerzos. Los almuerzos son a 18.000 pesos. Les venden bandeja con res, con pollo, con cerdo, con chicharrón o sancocho a 18.000. Aquí ya llegamos y miren la zona de las cocinas. Ya ellas están preparando los almuerzos, normalmente se piden por encargo. Entonces para que tengan en cuenta que no necesitan prácticamente ni venir a cocinar, aquí mismo se pueden comer su almuerzo. Y ya habíamos llegado al charco, de verdad que es simplemente espectacular. Es algo muy largo, se forman como una especie de toboganes naturales. En esta ocasión nosotros no nos tiramos, hay otros videos donde sí pueden ver que la gente se tira. Sin embargo, puede ser algo peligroso porque se puede aporrearnos los tobillos o las manos, pero las personas que son arriesgadas se pueden tirar sin ningún problema. Por eso este charco es de los más conocidos como el tobogán natural más largo de Antioquia, porque la formación rocosa realmente ha hecho como una forma de tobogán. Nosotros nos ubicamos acá en la parte superior buscando una sombrita debajo de estos árboles, pero igual usted se puede sentar en cualquiera de estas piedras, disfrutar del agua y refrescarse. Pero la parte honda y de mayor adrenalina está en la parte de abajo, que ya pronto lo vamos a ver. Y aquí estamos nosotros desplazándonos ya a la parte de abajo, para la parte honda. Aquí podemos ver cómo baja el agua en forma de tobogán, desde ahí donde normalmente la gente se tira en forma de lisadero de tobogán, se tiran desde ahí arriba para caer al charco de abajo. Hay que tener mucho cuidado porque las piedras son bastante resbalosas, aunque íbamos con zapatos y todo, siempre se resbalaban bastante las personas. Entonces tienen que tener mucho cuidado cuando se desplacen por todas estas piedras. Y miren este charco, es simplemente espectacular, un agua color turquesa, es simplemente hermoso. Y de verdad que la naturaleza
nos bendijo porque a pesar de que había llovido la noche anterior en Medellín, este sector no se había afectado por agua sucia. Aquí los dejo con las imágenes de cómo disfrutamos de este charco, para que ustedes se animen y se den un recorrido por este sector que de verdad que es bastante bonito. Salve la cámara, salve la cámara. En estas tomas aéreas podemos observar lo espectacular del lugar. Se puede ver que este charco es bastante profundo para el lado donde cae la cascada, para que tengan mucho cuidado si llegan a este sector, porque personas que de pronto no se defiendan bastante en el agua, puede ser bastante peligroso porque sí es profundo, ahí donde cae la cascadita más grande. Entonces aquí pueden observar cómo se ha formado la parte rocosa y el deslizadero o el tobogán, que es bastante bonito. Y ya era hora de poner la adrenalina al máximo. Era la hora de los clavados y los planchazos. Para subirse la roca y tirarse los clavados pueden utilizar una soga o manila que hay ahí al lado de la roca, o si no pueden dar la vuelta por el lado de atrás y bordear la roca para llegar y tirarse el clavado. Después de disfrutar el charco por algunos momentos, ya era hora de ir a almorzar. Para el grupo se había pedido el almuerzo con anterioridad. Ahí en la página, como pueden ver en Google, aparece el número de la señora que administra la cocina en este sitio. Ahí le pueden reservar ustedes los almuerzos. Ya el grupo tenía todos los almuerzos reservados, era simplemente cercanos y cada uno reclamando su almuerzo. ¿Contramurro o pechuga? Ah, bueno. Allá pide el arroz.
Listo, hágalo. Así está bien. Vecina, no me echo más artista. No, nada, ni mazorca. Ah, sí, chiquitica. Sí, pero no, pero... Ya después de almorzar, la idea era seguir disfrutando del charco. Aquí las piedras se pueden ver que eran bastante resbalosas. Y aquí estábamos nosotros, disfrutando como niños. Gracias Dios por estos espectáculos de la naturaleza. Desde estas tomas aéreas podemos observar lo bonito de todo este sector. De verdad que uno, a pesar de haber vivido en Medellín tanto tiempo, no había podido disfrutar o conocer estos lugares. Y gracias al senderismo y a los grupos de caminantes se da uno cuenta que Antioquia es simplemente espectacular. Y ya después de disfrutar de este magnífico lugar, ya era hora de regresar nuevamente a Medellín. Sin embargo, todavía nos faltaba la mitad del camino. Ya la idea era retornar, pero haciendo un circuito rodeando un camino de Herrería a salir a Botero. Es decir, no íbamos a retornar por la misma parte por donde vinimos. Oye, ¿y eso te puso el que es que ahí tiene un día acá? Yo que casi chino. Yo me paro. Yo casi chino. El zapato que la dejo. Yo que ya estaba, yo creo que ya estaba tanto. Ya, no. Ay, fue pura realidad. Siga buscando naranja. Siga buscando. Como pudieron observar, después de que llegamos al punto donde se podían parquear las motos, salimos fue a mano izquierda y no a mano derecha, que fue por donde llegamos. Y aquí cogimos todo este camino de Herrería. Es un camino bastante bonito y íbamos bordeando prácticamente la quebrada donde estuvimos al lado izquierdo. Y allá al fondo se veía ya el valle nuevamente. La idea era volver a salir a la carretera a un sector que se llama Botero, pero no propiamente este Botero, sino a un sector de la carretera. Miren por ejemplo cómo se podía divisar allá al fondo, la autopista, el viaducto nuevo, y Botero está ahí abajito. La idea era por este sendero llegar lo más cercano posible a la carretera, donde ya nos iban a esperar los buses para retornar a Medellín. No, pero la que fue más travesía fue la de Envigado, con la de
y de un momento a otro, aunque aún estaba haciendo sol, empezó a lloviznar. Eran unos goterones bastante grandes, los cuales se incrementaron en intensidad y nos tocó colocarnos el impermeable. Pero esto hizo que la aventura fuera mucho más entretenida. Y aquí al final del sendero llegamos nuevamente a la carretera. Miren que por ejemplo esta es el agua que viene de allá desde el charco, que es esta misma agua, y ya llega hasta este puente. Esta es la misma carretera por donde llegamos en la mañana, pero ya es un punto más adelante, ya cerquita a Botero, y allá podíamos ver los buses que ya estaban listos a recogernos. Acá en este puntico hay un estadero, hay un charco que tiene hasta como un tobogán bastante bonito. Ya prácticamente este era el final del camino, ya era llegar a donde estaba el grupo ya que había llegado de primero y ya dispuestos para regresar a Medellín. Y aquí en este mapa la idea es mostrarle dónde salimos. Miren que habíamos ingresado cerquita al sector del Pescadito número 2 y ya estábamos cerquita a Botero. En este punto de la carretera fue donde salimos. Veníamos desde el charco y surcamos así todo el sendero de Herrería para llegar a este punto, que miren que aquí fue donde salimos. Y aquí está el recorrido en general, todo el circuito que se hizo. Espero les haya gustado el video. A continuación también les dejo ahí un video del Chorrón de la Jagua, que es cerquita de Barbosa, y también unos de Cisneros que son bastante bonitos. Hasta una próxima oportunidad y denle like y suscríbanse si no lo han hecho. Muchas gracias.